Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Cornejo Buenrostro, coordinador de la licenciatura de la licenciatura en publicidad, perdón, de la Universidad de la Comunicación. Y el día de hoy tenemos una charla muy interesante con Fernando Zurutuza, pero que mejor Fernando Zurutuza les cuente quién es. Muchas gracias, mi querido Rich. ¿Cómo están, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Quiero decirle que yo soy Fernando Zurutuza. Soy exalumno de la Universidad de la Comunicación, generación 83-87, o sea, de aquellos fósiles de principios de la universidad. Pero estoy muy orgulloso y me siento muy contento de estar aquí, de que me hayan invitado a tener esta charla con ustedes, esta plática con ustedes. Que es una plática que me llama mucho la atención y la preparé con mucha dedicación y esmero en base a 27,000 preguntas que me han hecho a lo largo de mi vida profesional. Chavos que quieren estudiar la licenciatura en publicidad, gente que está envuelta en esto, y que de repente me preguntan o me dicen, que es algo de verdad alarmante, que no son creativos. Yo alguna vez hice una encuesta en Facebook y en Twitter y en Instagram, y me llamó mucho la atención y me alarmó escuchar que el 30-35% de las personas a las que les hicimos esta pregunta decían no ser creativos. Y dos, los que te decían que eran creativos, te lo decían con miedo. Pues soy más o menos creativos. Entonces, yo preparé esta charla que lleva por nombre una pregunta: ¿creativo naces o te haces? Y para poder entrar y profundizar un poquito más en este concepto, en esta parte de la creatividad, me encantaría, en primer lugar, que supiéramos qué es la creatividad. Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de componer canciones, de escribir novelas, de rodar películas, de crear, de inventar nuevas vidas, de soñar ciudades, edificios. De hecho, vivimos en un planeta completamente imaginario, en el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente de alguien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar de nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello, existen 4 ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán. ¿Y acaso no es eso la creatividad? Efectivamente, yo no sé si en algún momento tú te has preguntado si todo lo que te rodea, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? Y como lo dice el video, todo surge y todo nace a raíz de una idea. De una idea que se le ocurrió a alguien, que en algún momento en la vida le pudieron haber dicho que era un absurdo, o le pudieron haber dicho que era una locura. Yo me acuerdo cuando era chico, veía el Superagente 86, y me daba mucha risa que hablaba por su zapatófono, ¿no? Y era una ficción maravillosa y nos daba risa. Y hoy todos tenemos un zapatófono. Y nos comunicamos a distancia. Y en aquel momento era una locura, era algo insólito. Entonces, a mí me gustaría que nos preguntáramos y tratar de resolver qué es la creatividad.
Y la creatividad no es otra cosa más que una capacidad que tenemos todos en general. Es una capacidad intrínseca de generar nuevas ideas entre conceptos e ideas, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo, absolutamente todo, surge de tu imaginación después de haber vivido una experiencia. No creo que exista hoy alguien que diga que de la nada surgió una idea. De la nada, no. Todo es en base a una experiencia que nosotros hemos vivido, que hemos desarrollado a lo largo de la vida y que esa idea la tomamos, la modificamos, la perfeccionamos y entonces la lanzamos. Y esto, por lo regular, produce soluciones originales. La creatividad es símbolo del pensamiento original, de la imaginación constructiva o del pensamiento divergente o del pensamiento creativo, que seguramente en algún momento de tu vida lo has de haber desarrollado. Hay gente que me pregunta, Fernando, si yo nací creativo como tú dices, y yo traigo la creatividad desde que nací, es probable que alguien me haya matado la creatividad porque yo no me siento creativo. La respuesta inmediata es no. Tu creatividad está encerrada, está secuestrada en alguna parte de tu cerebro. En algún momento en la vida la encerraste, por alguna razón que más adelante vamos a ver. ¿Por qué algunos nos consideramos menos creativos que otros? Sí es cierto que algunos tienen más facilidad para hacerlo, pero sin embargo es una mentira el que no seamos creativos. Hace 10 años exactamente, en la NASA decidieron hacer una evaluación interna para el desarrollo del personal de la NASA. El objetivo primordial de esta evaluación era medir el potencial creativo del personal de la NASA, gente que tiene por necesidad que reaccionar de inmediato, que ser ingenioso, que poder tener no solamente la lógica, sino también la habilidad de poder crear en el momento cosas distintas y diferentes para poder saltar o saltear algún problema que llega a pasar. Para tales efectos, la NASA contrataron a 2 doctores en ciencia, el doctor George Land y la doctora Bert Hartman. Ambos 2 doctores en ciencia especializados en analizar y en descubrir qué hay con el pensamiento humano, qué hay en la mente de los seres humanos y cómo piensa y cómo reacciona el ser humano ante distintos estímulos. Este estudio que hicieron fue basado en 3 preguntas principales. ¿De dónde viene la creatividad? ¿La creatividad es innata o se aprende a lo largo del tiempo? ¿O si la creatividad nace de la experiencia personal de cada uno de nosotros? Los resultados que obtuvieron este par de doctores fueron maravillosos dentro de la NASA, tanto que al final, cuando terminaron este ejercicio, platicando entre ambos, se preguntaban qué pasaría si esto lo sacaran hacia la sociedad. ¿Qué pasaría si este mismo cuestionario y este ejercicio se aplicara a la sociedad en general? Y entonces decidieron hacer un experimento. Dentro de este experimento comenzaron por juntar a 1,500 niños de entre 4 y 5 años de edad. Fíjense qué maravilloso. Les aplicaron exactamente el mismo cuestionario. ¿Cuál fue el resultado? Que el 98% de estos niños, o sea, de los 1,500, 1,470 niños, tenían una alta capacidad de ser genios. Y luego se preguntaron, ¿qué pasaría si esto lo hacemos 5 años después, a niños de 10 años? Y así lo hicieron, juntaron a 1,500 niños de 10 años. El resultado, igual de sorprendente. Se dieron cuenta que tan solo el 30%. Esto representa que de 1,500 niños, solo 450 tenían capacidad de ser genios. Esto llamó más la atención de estos doctores y dijeron, entonces, ¿qué pasa si nos vamos con jóvenes, con adolescentes? ¿Qué sucedería en ese momento? Y así lo hicieron.
Juntaron a 1.500 jóvenes de 15 años de edad. El resultado, 12% podían ser genios. O sea, de esos 1.500, solo 180 niños podían ser genios. ¿Quieres que te platique qué pasó con los adultos? Te vas a sorprender, porque efectivamente esto lo escalaron y hicieron esta misma encuesta a 1.500 adultos, de los cuales tan solo el 2%, o sea, de 1.500, solamente 30 tenían capacidad de genios. Y quiero decirte que estos adultos, muchos de ellos eran grandes empresarios o directores de empresas, líderes de opinión, políticos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces aquí vino un cuestionamiento y la pregunta, entonces conforme yo crezco, me desarrollo, evoluciono, estudio, investigo, me vuelvo más idiota. Es terrible, ¿no? Es terrible pensar que si estudio y me preparo y ya tengo un nivel licenciatura o doctorado o maestría, mi cerebro me dé para menos. Y te voy a explicar un poco esto. Todos sabemos que el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es aquel que se encarga de la lógica, del control, del análisis, de la profundidad, de la ciencia, de las cosas exactas y precisas. A este le hemos llamado, es el cerebro convergente. El hemisferio derecho se encarga del arte, de los sueños, de la imaginación, del amor, de la música, de la pintura, de las cosas efímeras, y a este le hemos llamado hemisferio divergente. Cada uno de estos hemisferios tiene características muy específicas, como por ejemplo, el hemisferio divergente tiene por característica generar posibilidades, explorar, crear, soñar, desarrollar, imaginar y volar. Por el contrario, el hemisferio izquierdo, el hemisferio convergente, tiene tres características básicas y centrales que me parecen terribles: juzgar, criticar y evaluar. Todo, absolutamente todo, pasa por este filtro, se somete a un juicio, se critica, se evalúa, se ve si es posible o no es posible. Como te podrás dar cuenta, yo digo que de estos dos hemisferios, uno suma y el otro resta. ¿De qué manera? Empezaría por el hemisferio convergente. El hemisferio convergente resta con los famosos inhibidores de la creatividad. ¿Cuáles son los inhibidores de la creatividad? Aquellos que has escuchado a lo largo de tu vida, seguramente, o que te has topado N mil veces. Frases como, eso ya se intentó, esa es la idea más estúpida que he escuchado a lo largo de mi vida, eso no va a funcionar, no hay presupuesto, alguna vez ya se le presentó al jefe y no lo aceptó, no los vas a convencer, el jefe no piensa de esa manera. ¿Qué es lo que sucede con esto? Censuran tu mente divergente y entonces comienzas a pensar desde el miedo. Y aquí comenzamos a descifrar aquello que platicábamos hace rato de por qué está encerrada tu creatividad en tu cabeza. ¿Qué la encerró? Todo este tipo de inhibidores. Y comenzaste a pensar desde el miedo. ¿Cuánta gente entra a trabajar a una empresa con un dinamismo impresionante y propone y vuelve a proponer y sigue proponiendo y a todo le dicen no, 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 hasta que llega un momento en que este individuo se censura a sí mismo y entonces ya no habla, entonces ya no propone, entonces ya no inventa y tan solo se limita a hacer lo que le digan que haga. Y esto verdaderamente es terrible. Por el otro lado, el hemisferio derecho, el de los divergentes, yo les puedo decir que en mis tiempos, a mí como a muchos de mis amigos y de mis compañeros, nos llamaban rebeldes, flojos, indisciplinados, burros. Eso éramos. Y hoy me da más tristeza, amigos, que a través del tiempo, a través de los años, les ponen palabras rimbombantes. Y hoy, a ustedes, a los niños de hoy,
les llaman enfermos. Su hijo tiene déficit de atención y entonces hay que darle una serie de chochos para matar su cerebro divergente y convertirlo en convergente, para hacer que se alinee sobre una norma en la que ha corrido la vida a lo largo de los años, una y otra y otra y otra vez. Y desgraciadamente esto va matando y va eliminando. Nosotros a estos niños divergentes en la publicidad, en el medio donde yo me desarrollo, a estos niños les llamamos creativos. Y sí, efectivamente parecemos locos, pero ¿qué creen? De eso vivimos. De inventar cosas, de desarrollar ideas, de hacer valer de una manera interesante, atractiva, nuestras ideas y convertirlas en innovaciones y sacarlas al mercado. Esto es lo que nosotros hacemos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro convergente lo que logra es poner un candado a ese cerebro divergente y lo logra encapsular y lo logra encerrar en esa prisión que hay en tu cerebro, que a veces poco la conoces, porque además encerramos cosas y las olvidamos. La creatividad es una de esas cosas que probablemente alguien encerró en tu cerebro y ahí está, totalmente olvidada. ¿Cómo volver a ser creativo si es cierto esto y yo tengo eso y yo libero a esa creatividad? ¿Cómo puedo volver a ser creativo? Me encanta esta parte porque hay puntos muy importantes. El primer punto, rompe paradigmas. Rompe paradigmas, trata de salirte de lo común. ¿Cuántas veces has escuchado que si tú quieres que en tu vida pasen cosas diferentes, haz cosas diferentes? Si quieres que en tu vida pasen cosas nuevas, haz cosas nuevas. Esto es romper paradigmas. No ir como los borregos hacia la misma dirección. Es muy claro que ya existen 10 caminos probados, 10 caminos que ya están trazados para llegar a un punto objetivo. Eso es real, eso es cierto. ¿Y por qué no crear un 11º, o un 12º, o un 13º? Un camino distinto que tú inventes, que salga de tu cabeza y que salga de tus sueños. Es muy probable que ese camino a lo mejor sea más largo, pero los resultados pueden ser más interesantes. O a lo mejor es más corto para llegar al mismo punto. O, fíjate muy bien, ese camino que tú vas a descubrir probablemente no llegue a ningún punto de los que ya están establecidos, pero probablemente ese camino nos lleve a un punto que no sea descubierto. ¿Quién te dice que no? ¿Y por qué te da miedo ser tú el que lo puedas desarrollar? Aplica el pensamiento creativo. Antes de encerrarte en un paradigma trazado y en el paradigma que ya existe, trata de utilizar tu pensamiento creativo y piensa de otra manera. ¿Cómo podría hacerlo de otra forma? Es como agarrar una pieza de un rompecabezas e irla moviendo hasta que embona. Y si no, pues recortarla y poderla meter en un lugar. Y a lo mejor no va a salir la misma figura, pero va a salir una más atractiva. O por lo menos diferente. O seguramente por lo menos creativa. Una parte muy importante, vuelve a ser niño. Ese es un punto o un tip importantísimo. Vuelve a ser niño. Porque cuando tú eras niño, no tenías limitaciones. Decías las cosas como venían a tu cabeza y nadie te juzgaba y nadie te evaluaba, absolutamente nadie. ¿Cuántas veces te tocó ir a la casa de la tía Carmelita con tu mami, que tu mami iba a tomar café con la tía y tú eras el único niño en toda la casa? No había niños, no había nada absolutamente. Y mamá se pasaba 3 horas o 4 horas tomando café con la tía y tú encontrabas algo, una escoba, una corcholata, un envase, lo que fuera, y te entretenías 4 horas. Jugabas, te divertías, hacías un carrito, hacías un cohete, en fin. ¿Eres o no eres creativo? Cuando eras niño lo lograbas y lo lograbas con mucho éxito. Y cuando tú inventabas estas cosas eras muy pequeño y a lo mejor nadie prestaba atención a lo que decías. Pero hoy puedes llegar a una gran verdad. Y la importancia de esto es, no importa si está en minoría, decía Gandhi,
que aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad, a pesar de estar en la minoría de uno. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente tú descubras una verdad que nadie conoce, pero si es la verdad, no deja de ser una verdad, aunque solamente tú la conozcas. Aquí vienes donde tú tienes que aplicar tu talento y tienes que aplicar tus facultades para poderla llevar más allá y realizarla y demostrarle al mundo que esa es una verdad. No sé si alguna vez siéntate con un niño de 5 años o de 4 años y ese tenedor con el que comió, al final de la comida pregúntale qué otra cosa él haría con ese tenedor que no fuera a comer. Te sorprenderías las cosas tan maravillosas que un niño te pudiera decir de esto. Y te sorprendería, yo les pongo a mis alumnos un ejercicio donde les digo, les doy un objeto. Te doy un objeto X, una plancha, y te pido que por favor me digas 4 usos que le puedes dar a esa plancha que no sea planchar. Y pues esa plancha puede convertirse en un florero, o esa plancha se puede convertir en un pisapapeles, o en una mancuernilla para hacer ejercicio, o en un sartén para freír un huevo. Y si haces este ejercicio en casa y lo comienzas a desarrollar, puedes sacar 40, 50 o 100 usos diferentes que puedes encontrar en una plancha y te vas a sorprender de la capacidad creativa que tienes para poder encontrar en un objeto tan insignificante como una plancha la cantidad de usos que le puedes dar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, quiero decirte que tú eres creativo. Claro que eres creativo. Sin importar si lo sabes o no, ¿eh? Eso no importa. No importa que tú vayas por el mundo diciendo, no, pues es que yo no soy creativo. No, es que yo soy medio creativo, ¿no? O sea que si yo me robo un peso o me robo 1,000,000 de pesos, si me robo un peso soy medio ratero. Y si me robo 1,000,000 de pesos soy muy ratero. Es igual, ¿no? La creatividad es exactamente lo mismo. Yo me permití rescatar este video, un video un poco largo, 5 minutos dura, pero es muy interesante porque habla, es una charla que da un ex director creativo de Walt Disney. Ajá. Y me encantaría que te fijaras y que pusieras mucha atención en los puntos y las propuestas que hay y cómo pensó en algún momento Walt Disney para crear lo que hoy es un gran monopolio. Cuando mi sobrino tenía 5 años le compré una bici. Venía en una caja grande envuelta para regalo con un lazo y todo. Y mi sobrino se tiró un buen rato arrancando el papel, ya sabéis cómo son los peques, intentando sacar la bici de la caja. ¿Y con qué se pasó el resto del día jugando? ¿Por qué? ¿Por qué con la caja? Porque podía ser lo que él quisiera, ¿verdad? Un castillo, un fuerte, un cohete, una cocina. ¿Cuándo fue la última vez que visteis un cohete? Cuando teníais 6 años o así. No sé en qué trabajáis vosotros, pero me juego lo que sea que alguien, en algún momento de vuestras vidas, desde que teníais 6 años hasta ahora, en más de una ocasión os ha señalado y ha dicho, tú no eres creativo. Y nosotros como tontos nos lo acabamos creyendo. Pero todos hemos sido niños. Todos hemos visto la nave espacial. Todos tenemos una imaginación increíble. Todos hemos sido muy curiosos, pero conforme avanzamos en la vida laboral dejamos de serlo. Pensemos en la trayectoria de la inteligencia artificial. Dicen que en los próximos 10 años les quitará el trabajo a 30 millones de personas en Estados Unidos. Eso es el 10% de la población. ¿Cómo vamos a competir con alguien que piensa 5.000 veces más rápido que nosotros? Creatividad, imaginación, intuición e inteligencia emocional. Y curiosidad. Los robots no van a replicar eso en los próximos 5 o 10 años. Pensad en las decisiones que tomáis en la vida. ¿Qué vestido te compraste la semana pasada? ¿Qué coche compraste el año pasado? ¿A qué restaurante decidiste ir? ¿A dónde te fuiste de vacaciones? ¿Fue una decisión racional? No. Intuición.
Nuestro cerebro, por increíble que parezca, es un 13% consciencia y un 87% subconsciencia. 87%. Habéis oído bien, pero solo usamos el 13% durante el 95% del día. El resto está aquí listo para usarse, pero cuando estamos estresados, no podemos acceder a él. Los niños se ríen mucho, son muy juguetones, tienen una imaginación desbordante. Nosotros no nos reímos lo suficiente. Claro que no tenemos que pasarnos cada minuto del día jugando, pero cuando queremos que se nos ocurra una buena idea, puede ser útil ser juguetón. En el subconsciente tenemos cada comida que hemos probado, cada textura que hemos tocado, cada lugar que hemos visitado, cada persona que hemos besado, incluso las que nos gustaría olvidar y que aparecen en Facebook de vez en cuando. Están todas aquí, todas en el subconsciente, como un estímulo interno que podamos usar y conectar con ideas diferentes. Hay una serie de herramientas muy fáciles de usar, muy sencillitas. Para empezar, piensa en cómo abordarías un desafío. Por ejemplo, cuando Walt Disney inauguró el parque, el 17 de julio de 1955, en lugar de decir, vamos a tener clientes en nuestro parque, dijo, no tendremos clientes, solo tendremos invitados. Y esa simple afirmación, esa simple reformulación del desafío, dio origen al mejor servicio al cliente de todo el mundo. Nadie ha conseguido replicarlo, aunque muchos lo han intentado. También dijo, no tendremos empleados, tendremos un elenco. Cada miembro del elenco interpretará un papel y llevará un disfraz en lugar de un uniforme. Ahora, 80 años después, tengo un amigo, Héctor Rodríguez, de Puerto Rico. Un tipo fornido y muy alegre. Héctor lleva los barquitos de un lado a otro de la laguna 57 veces al día. Alucinante. Y al final de la jornada, Héctor te llega con una gran sonrisa en la cara y te dice, ¿a que no sabes lo que he hecho hoy por uno de los invitados? Y te cuenta lo que hizo por el invitado en cuestión y solo porque Walt reformuló el desafío para que la gente pensara de forma diferente. En 1940 creó una película llamada Fantasía, que levanten la mano quienes hayan visto Fantasía, vale. Walt quería que rociaran la sala durante la canción Lluvia de Abril, quería que bombearan calor durante la canción Una noche en el Monte Pelado, cuando salían las llamas del malo. Y el dueño del cine dijo, ni hablar, eso es demasiado caro, es una locura, nunca lo haríamos, es demasiado caro. Pues bien, así es como funciona esta herramienta. Primero hacemos rápidamente una lista de las reglas del desafío. Walt dijo, está oscuro, está sucio, tengo que ir a una hora determinada, sentarme al lado de gente que no me gusta. Paso 2, preguntarnos, ¿y si? Eliges una de esas reglas e intentas romperla. Walt dijo, ¿y si sacara las películas del cine? En 1940, esa sugerencia era totalmente absurda, un disparate. Bueno, pues imaginémonos un mundo donde no lo sea. No podrían ser películas en 2 dimensiones. Entonces tendría que rodar películas en 3 dimensiones. Pero si hago películas en 3 dimensiones, necesitaré actores que interpreten a Cenicienta y al Capitán Jack Sparrow. Y si los actores interpretan a los personajes, las princesas no podrían estar junto a los piratas, porque la gente tiene que sumergirse en la historia de Cenicienta. Por tanto, tendrían que estar en mundos diferentes. Oh, espera, lo llamaré Disneyland. La creatividad no es solo saber pintar o componer música. Todos entramos en el mundo de la enseñanza con una imaginación asombrosa, porque lo hacemos a la edad de 5 o 6 años. Hay cohetes, hay unicornios, hay de todo. Pero a los 18 años ya no hay nada. El mundo de la enseñanza es un desafío. Mantén vivo al unicornio. Mantén viva la nave espacial. ¿Tú te imaginas si Walt Disney en algún momento le hubiera hecho caso a alguien que le dijo, estás loco? Y lo hubiera trabado, hubiera dicho, sí, tienes razón, estoy loco. Imposible hacerlo. No existiría esto que existe, que es un parque enorme. ¿Por qué? Porque no se limitó. Y como él decía, hay que hacer una lista de qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo puedo lograr. Y si los estereotipos me dicen que no puedo lograrlos, hay que ver si hay una forma de romper ese estereotipo, una manera lógica de poderlo hacer o de poderlo lograr. Los niños son como esponjas y efectivamente juegan, se divierten y desarrollan su creatividad. Hoy las empresas están volviendo a adoptar esto. Yo no sé si sepas, pero en las oficinas de Google, por ejemplo, si tú vas, hay salones de juegos para que los empleados puedan entrar y jugar y distraerse un poco, desestresarse. ¿Por qué? Porque es una mejor manera de pensar, de una manera más tranquila. Yo te haría una serie de cuestionamientos. Si tú cuando niño eras tan creativo, eras tan soñador y lograbas pensar tantas cosas, me encantaría preguntarte en qué momento te perdiste. Y sería bueno que hicieras un análisis. ¿Cómo fue que dejaste de ser creativo?
¿A quién le hiciste caso? Porque a lo mejor papá o mamá, no con una mala intención, en algún momento todas esas cosas que te celebraban y que te aplaudían, en algún momento comenzaron a decirte, ya no digas tonterías, ¿sí? A ver, ya calladito, ya no digas esas cosas. Ay, qué bárbaro, qué cosas se te ocurren. Cuando yo entré a estudiar la licenciatura en publicidad, me preguntaba 80 veces cuántas veces me habían dicho, estás loco, estás idiota, qué manera tan loca de pensar. Y entonces dije, sí, yo soy para estudiar publicidad. Porque tengo una manera loca de pensar y me gusta pensar de esa manera. La segunda pregunta es, ¿conoces cuál es tu fortaleza? ¿Cuáles son tus fortalezas? Este es un problema grande que desgraciadamente existe en un sistema educativo que tiene creado hace 200 años. 200 años y es un sistema educativo a nivel mundial, ¿eh? Es el único sistema en donde pueden hacer que un pez suba a un árbol, lo baje, recorra 5 kilómetros y vuelva a subirlo. Aunque no esté capacitado ni sea su fortaleza, porque él se desenvuelve en el agua. Pero el sistema educativo te dice que tú tienes que ser matemático, cuando a lo mejor tú eres un gran artista, o eres un gran diseñador, o a lo mejor tú vas a ser un gran científico, descubridor de muchas cosas, a un gran médico descubridor del cáncer. Y sin embargo, te enseñaron historia universal. Y a lo mejor no te interesaba. Yo no los juzgo. Yo cuando alguien me dice, profe, a mí no me interesa la historia universal, pues sería muy interesante que yo como profesor tratara de descubrir cuál es tu fortaleza, para qué fuiste creado, que es el tercer punto. ¿Para qué fuiste creado en la vida? Tú tienes una misión trazada. ¿Cuál es tu misión? Sería bueno que te preguntaras cuál es tu fortaleza y cuál es tu misión. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que has soñado de tu vida a lo largo de tu vida? Y si lo has soñado, ¿qué has dicho? No, pues es una locura, ¿es un sueño? No dejes de soñar. A mí me han pedido 1000 veces que deje de ser tan soñador y que sea más realista. Y yo creo que dejar de soñar es dejar de vivir. Porque cuando no sueñas y no desarrollas esa imaginación y no sueñas en algo y después de que lo sueñas y te gustó ese sueño, ve, investiga y desarrolla para ver cómo lo puedes lograr. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Es impresionante que de repente los chicos les preguntan ¿cuál es tu proyecto de vida? Y no tienen ni idea qué es un proyecto de vida. ¿Cómo te ves dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 20 años? Y lucha por ello, y desarrolla, y ve más allá. Me preguntan si un hombre independiente fue bien educado. No lo sé. Yo no sé si fue bien educado o no, pero cuando somos papás y cuando somos niños, los papás procuran al máximo que seamos felices. Y hoy yo quisiera repetirte esta consigna. Lo más importante es que aprendas a ser feliz. Y yo he demostrado en experiencia propia que desarrollar lo que tienes en tu cabeza y hacer lo que a ti te gusta, eso te lleva justamente a ser feliz. Nada más. No encierres tu creatividad. Desarróllala, sácala, ve más allá. Aquí hay 10 ideas para estimular la creatividad. Ojo, son ideas. A mí me da mucha risa, incluso yo doy una clase que se llama técnicas de creatividad, y si bien existe algo que se llama técnica, cada individuo tiene la forma adecuada y correcta para desarrollar su creatividad. Aquí te voy a poner 10 ideas. La primera, roba como un artista. Ese es el título de un libro de un autor que se llama Austin Kleon, y es un libro que en conciso, el roba como un artista quiere decir lo que platicábamos al principio. Si yo tomara la idea de algún innovador, la tomara completita, la bajara sobre la mesa, le pusiera mi nombre y la sacara, eso se llama plagio y es un delito. Pero si yo tomo las ideas
de un innovador, de un creativo, de otro más, las pongo sobre la mesa, las analizo, hago una mezcla y le meto mi ingenio y perfecciono eso es robar como un artista. Es en base a la experiencia y en base a las ideas que están a mi alrededor y a lo que yo vivo y a lo que me rodea, yo lo perfecciono según mi sueño, según mi ideal y según mi conciencia, y entonces lo aterrizo. Lo aterrizo, lo bajo y lo saco. Y entonces es una idea creativa. Idea número 2. No esperes a conocerte a ti mismo para empezar, porque podrías pasar la vida tratando de conocerte a ti mismo sin descubrir nada. En cambio, sí te puedo decir que cuando tú empiezas a desarrollar cosas, empiezas a desarrollar ideas, seguramente descubrirás quién eres y de lo que eres capaz. Y entonces aprenderás quién eres tú y aprenderás a conocerte a ti mismo. Pero hazlo, empieza haciendo cosas. No es pensar, quiero saber quién soy y cómo estoy diseñado para entonces yo poder desarrollar. No, a lo mejor tú estás pensando que eres un gran médico y no, a lo mejor eres un gran publicista. Aunque no me lo crean, dentro de la carrera de publicidad, yo me he topado con varios casos de gente que quería estudiar medicina o que entró a estudiar medicina y hoy estudian publicidad o ya estudiaron publicidad y están en agencias muy importantes y querían ser médicos. Comienza a ser para descubrir. Escribe el libro que quieres leer. ¿Cuántos libros has leído que dices, es una porquería? No, este no me sirve, está muy aburrido. Está más o menos. Sí, tienes toda la razón y tienes todo el derecho de juzgar. Pero entonces siéntate y comienza a escribir ese libro con el contenido que tú quisieras que tuviera ese libro. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo diseñarías? ¿Cómo sería la empresa de tus sueños? ¿Cómo sería la vida de tus sueños? ¿Cómo sería el viaje de tus sueños? Comienza a pensarlo y a desarrollar. Y si el viaje de tus sueños es con una mochila y con una cantimplora, adelante. Y si el viaje de tus sueños es en un avión como millonario, pues trabájale muy duro, hermano, para que puedas tener y lo puedas desarrollar, ¿no? Pero no te des por vencido. Utiliza las manos. No tienes que ser escultor o pintor o músico o tener una habilidad mágica en las manos. No, con un pedazo de cartón, con una cartulina o con un lápiz y un papel, comienza a hacer trazos, no importa si son bolitas y palitos, pero utiliza tus manos para poder plasmar lo que hay en tu cabeza de cualquier forma y te vas a dar cuenta cómo vas a aterrizar cosas sumamente interesantes. El punto número 5, los proyectos paralelos y los pasatiempos. No te obsesiones con una idea. A veces cuando trabajamos en un proyecto, esta idea tiene que salir, ¿no? Y nos sentamos y no dejamos de pensar en esa idea y nos vaciamos y es lo peor que puedes hacer. Porque entonces te ciclas, porque entonces inhibes tu creatividad. De repente, dedícate a otro proyecto o dedícate a hacer algún pasatiempo, dedícate a jugar o salte. Y en el momento que tú estés en otras cosas, seguramente te van a llegar ideas a tu cabeza relacionadas con el proyecto en el que estás trabajando. Pero dale tiempo a tu imaginación y dale tiempo a tu cabeza para que piense las cosas de una manera mucho más ordenada y mucho más fría. La clave está en hacer un buen trabajo y compartirlo. Y si bien la primera parte de este sexto tip es difícil, el hacer un buen trabajo, que lo puedas filtrar para saber si es un trabajo de utilidad, si es un trabajo que sirva a la humanidad, si es un trabajo que beneficia a alguien, que satisfaga la necesidad de alguien. Esta parte es muy importante, hacer un buen trabajo y después compartirlo. Porque si tú no lo compartes, si no lo publicas, si no lo sacas por miedo a que te lo vayan a fusilar, es que esto es una idea maravillosa, ¿no? Es un garbanzo de a libra, no, es que qué bruto, es lo máximo. Y luego si yo lo saco, pues evidentemente habrá alguien que tenga más dinero y lo desarrolle mejor, entonces mejor no lo saco. Bueno, entonces mejor no pienses. Tenemos que compartirlo. 1, tiene que ser un buen trabajo que sirva a los demás. Y 2,
tengo que publicarlo, tengo que hacerlo, tengo que innovar. Yo no sé si ustedes sepan quién fue el creador de la fotografía digital. El creador de la fotografía digital fue Kodak. Pero si Kodak hubiera sacado a la luz este gran invento que descubrió, hubiera matado a la gallina de los huevos de oro, porque Kodak vendía rollos para tomar fotografías, vendía papel para imprimirlas, vendía reveladores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decidieron guardarlo y después de los años, Fuji llegó y sacó esta innovación. ¿Te has preguntado dónde está hoy Kodak? Kodak quebró. Creo que hace poquito acabo de ver un televisor Kodak o un teléfono celular Kodak, pero ya no hace nada de lo que sabía y quebró cuando era un emporio y quebró por miedo. Séptimo punto, la geografía ya no nos controla. Hace muchos años pensábamos y decíamos, es que ¿cómo pensarán en Europa? ¿Cómo pensarán en España, en Italia, en la India, en Japón, en China? No lo sé. Hoy, gracias a la tecnología y a la inmediatez que nos da la tecnología, solo te metes a tu computadora, te metes a San Google y entonces tecleas y lo que quieras lo tienes en tus manos. Lo que quieras. Del otro lado del mundo, no importa. Hoy la geografía no nos tiene atados. Hoy estamos libres y podemos saber qué pasa alrededor del mundo o qué se ha hecho alrededor del mundo o si mi idea ya se replicó en algún lado o ya a alguien más se le ocurrió. La octava, no menos importante que las demás, sea amable, porque la amabilidad y la gentileza es una llave que te abre el mundo. Cuando tú seas amable con los demás, seas cordial, seas gentil, aprendas a sonreír, no importa si es tu superior o si es tu empleado, el más humilde de tus empleados, sé amable y sé gentil, porque cuando pides las cosas y haces las cosas con amabilidad, como ser humano, viendo al otro como un ser humano, la perspectiva es otra, te abre las puertas. La novena es sé humilde. Y la humildad, yo tengo una definición que no es mía, la escuché en alguna ocasión y la compré. La humildad es vivir desde tu realidad. Y ser humilde es aceptar mi realidad. Y si yo no sé algo, aprende a decir no sé y a preguntar, para que entonces tú puedas abrir un mundo mucho más amplio y puedas aprender, porque si yo no sé y hoy me topo con Ricardo y Ricardo sí lo sabe, yo abro mis oídos y con humildad le pido que por favor me oriente y él me dice las cosas, después de que yo termine esa charla con Ricardo, yo voy a ser más grande, yo voy a tener mucho más sabiduría, porque aprendí algo nuevo. Sé amable y sé humilde. La décima, la creatividad es sustracción. Habrá que dejar de ver tele, o habrá que dejar de ver mucha tele, o habrá que dejar de jugar jueguitos en el teléfono celular o en la computadora, o habrá que dejar las redes sociales y comenzar a escribir, y comenzar a trabajar y a pensar y a ver cosas de una manera distinta para poderles dar vuelta. Y sobre todo, la última y muy importante, sé curioso. Interésate por todo lo que te rodea, interésate por todo lo que veas, qué hay detrás de. Me acuerdo que yo platicaba con una exalumna de mercadotecnia y yo le decía, ¿por qué estudiaste mercadotecnia? Y me dijo, prof, porque desde que yo era chiquitita fui bien chismosa. Siempre me interesaba saber qué había detrás de un cereal, qué pasaba, cómo se había hecho una caja, cómo se había hecho un refresco, por qué la Coca-Cola es de un líquido negro, ¿no? Cuando empezó la Coca-Cola decían que era el peor invento, porque era terrible. Imagínate tomar algo para que se te quite la sed de color negro. ¡Guácala, qué asco! Hoy es el refresco más vendido en el mundo. Y era un invento que quizá era una locura, pero no estaba tan loco. Sé curioso, interésate por todo lo que hay a tu alrededor. No está de más, vas a aprender y vas a crecer. La realidad de las cosas es que si nos preguntamos qué es la creatividad sirve para observar la vida desde otra perspectiva.
Prueba de ella lo tenemos frente a nosotros, con esta pandemia. Hay dos formas de ver la vida. O nos desgarramos las vestiduras, lloramos, nos lamentamos terriblemente todo el tiempo, o comenzamos a ver y nos dejamos de preguntar ¿por qué pasó esto? ¿Por qué vino esta pandemia? Y mejor nos preguntamos ¿para qué vino esta pandemia? ¿Para enseñarnos qué? La creatividad nos proporciona un lente cristalino que nos permite tomar otra perspectiva de la vida como tal. Pero para esto tienes que atreverte a ver y a pensar de manera distinta. ¿Te atreves a hacerlo? ¿O te alineas sobre los paradigmas que ya te dieron? Porque hoy vivimos la vida como nos dijeron desde hace mucho que hay que vivirla. Y hay cosas que en realidad ya no funcionan. Nos han contado 1000 mentiras en relación a la creatividad. Una de las grandes mentiras que nos han dicho es que la creatividad tiene que ver con las artes, la música, la pintura, el cine, la escultura. Sí, pero no está exclusivamente metida en esto. Eso es algo totalmente falso. La creatividad tiene que ver con todas las facetas del ser humano, desde que naces hasta que mueres. Cuando tú naciste y eras un bebé, no habías estudiado un manual de cómo ibas a pedir de comer o cómo ibas a satisfacer tu hambre, porque ni sabías lo que era el hambre, porque tú te alimentabas a través de un cordón umbilical. Y sin embargo, cuando naciste, en algún momento, cuando llegaste con mamá y hiciste cuñá, cuñá y cuñá, mamá te amamantó y dijiste: de aquí soy. Esta es la forma. Tengo hambre, digo cuñá y me dan de comer. Y si hago cuñá y estoy mojado, mamá me cambia. Y empezaste a aprender que había formas de comunicarte. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿eres o no eres creativo? ¿Naciste con creatividad o no? La creatividad es la esencia del ser humano. Y yo hoy me atrevo a decir que ser creativo es necesario para ser humano. La creatividad es necesaria para vivir. Si tú te jactas de ser un ser humano, bueno, malo, regular, como sea, pero eres un ser humano, por ende eres creativo. Porque si no, no tendrías esa facultad de... Porque el ser humano tiene 3 cualidades importantes: inteligencia, libertad y voluntad. Y gracias a esas 3, es un ser único y perfecto. ¿Eres creativo o no eres creativo? Tenemos que tener mucho cuidado porque hay grandes enemigos de la creatividad. 2 principalmente. El primero y número 1 es el miedo y la duda. Fíjate muy bien, el miedo y la duda nos hace permanecer en lo podrido, permanecer en lo negativo. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar un camino diferente, en lugar de buscar una forma distinta de poder llegar a los demás o de poder hacer algo de una forma distinta, mejor nos vamos a lo podrido. ¿Y por qué podrido? Ojo, no malentendamos. Está podrido porque a lo largo de los años la vida ha evolucionado, la educación ha evolucionado, las formas han evolucionado y hoy tenemos mucho más herramientas que nunca. Por eso está podrido. Hoy debemos de reinventarnos y hacer cosas distintas, hacer cosas diferentes, pero sin temor, sin miedo, porque si no, lo más fácil o el camino más fácil o el camino más directo hacia ese punto se queda en, pues mejor hago lo que ya existe, ¿no? Si tú vas a estudiar la licenciatura en publicidad, yo estudié la licenciatura en publicidad con la idea de decir, si quiero ser, yo les digo a los chicos, si vas a estudiar publicidad para hacer todo lo que hacen los publicistas, hermano, mejor métete de levantapedidos en Colgate-Palmolive. Donde llegues y digas, oye, ¿cuántas pastas de dientes, cuántos cepillos, de qué color, hilo dental le traigo, no le traigo, cuántos le traigo, cuánto le pongo y yo se los acomodo? Si tú lo que pretendes es estudiar publicidad o cualquier carrera en la vida para hacer algo distinto y dejar huella en el medio en el que te desarrolle, vas por muy buen camino. Pero sin miedo,
no permanezcas en lo podrido. El segundo enemigo es la vanidad y la soberbia. Este es un medio, mis queridos amigos, de parafernalia. Decían en mis tiempos, cuando yo era estudiante en la Universidad de la Comunicación, tenía un profesor, el profesor Cardoso, que decía que el 1765 era comisión de agencia, el resto era bluff y oropel. Todos son aplausos, reflectores, ¿no? Los creativos, grandes reflectores, alfombra roja. Gracias, gracias, muy amables caballeros, yo soy lo máximo porque inventé esto y creé esto. Lo único que logra esto es creernos únicos y quedarnos viviendo en la nube. Porque entonces, cualquier proyecto pequeño que te den, que el día de mañana puede ser enorme, hoy lo ves pequeño y no le das interés, porque no hay reflectores y no hay aplausos. Ojo, la vanidad y la soberbia es uno de los grandes enemigos de la creatividad. Dedícate a desarrollar, a soñar y a desarrollar ideas que sirvan a los demás. ¿Por qué? Porque evidentemente, si no hay un oficio y desconoces cuál es tu fortaleza, si tú no trabajas en esto, si tú no desarrollas ideas para los demás, solo vas a ser un soñador. Que todo lo que pienses y todo lo que imagines se va a quedar en tu cabeza, pero jamás lo vas a sacar a la luz, porque estás esperando cosas distintas, porque estás pensando desde el miedo o porque estás hablando de la vanidad. Lo único que sí te puedo decir es que dentro de todo este mito, dentro de todo este rollo, hay cosas insólitas que tú puedes proponer en la vida. En algún momento, si yo les dijera, pues la Coca-Cola ustedes la conocen siempre como una lata roja, ¿estamos de acuerdo? Sería una locura total cambiarle el color. ¿Por qué? Pues porque sería una locura. Y si yo te dijera que una Coca-Cola color negra podía ser sumamente atractiva, cuando a mí me lo dijeron, yo dije, pues ya en alguna ocasión salió la Coca Cero y la hicieron negra, y la verdad es que, pues no tenía nada que ver. ¿Quieres que te diga algo? Eso es lo lindo y lo bonito de la publicidad, que fue lo que yo estudié, que te permite soñar y desarrollar cosas locas, que te permite poder proponer cosas que a la luz de los demás pareciera una locura. Hoy en Estados Unidos existe la Coca-Cola Night. Bueno, antes de llegar a esto, perdónenme por favor. Hemos hablado a lo largo del tiempo y escuchamos hablar en todos lados de las crisis del mundo. Existen muchas crisis en el mundo. La crisis energética, la crisis política, la crisis social o la crisis de valores. Cuando la realidad es que solamente existe una crisis y es una crisis creativa. No hay creatividad para poder desarrollar cosas que solucionen las problemáticas que existen alrededor del mundo. Lo que es una crisis es nuestra idea de ser humano en el universo. Seas hombre o mujer, no importa. Tenemos 1000 paradigmas, tenemos mil formatos ya hechos de qué es ser hombre, o de qué es ser mujer, o de qué es el ser humano. Si yo te hablo de qué es ser hombre, habrá quien me diga ser fuerte y ser pilar, y si te digo qué es mujer, ser tierna o ser dulce. Son paradigmas, puros paradigmas. Pero si te digo qué es ser humano, normalmente la gente te dice ser bueno. No, ser humano va mucho más allá de ser bueno. Tenemos que terminar de una vez por todas con todo aquello que ya no funciona. Y tenemos que reinventarnos y tenemos que salir adelante. Solo así es como florecen las mejores ideas. Y una idea es esta que yo les platicaba de una Coca-Cola color negra. Hoy en los Estados Unidos existe un producto que se llama Coca-Cola Night y es negro. Y quieren que les diga, yo como muchos consumidores muero porque llegue a México, me la quiero comprar porque se ve divina. Es una Coca-Cola de color negro, color mate y las letras en plateado. Que cualquiera pudiera decir, nada que ver con Coca-Cola más que la letra. Sin embargo, es una Coca-Cola que a mí sí me gustaría tener. Y fue una locura que se le ocurrió a alguien. Fue una locura que en el 2020, encerrado en su casa, dicen que la ociosidad es madre de todos los vicios, dijo, pues ¿por qué no sacamos una Coca-Cola Night y que sea negra? ¿Cómo crees? Sí, mírala. Y les encantó.
En Estados Unidos ya salió al mercado Coca-Cola Night y ojalá que pronto llegue a México. Chicos, lo único que yo quisiera decirlos y quisiera invitarlos es a dejar florecer tus ideas. Dejar florecer tus ideas sin miedo, en libertad, con seguridad. Y cuando esto suceda, entonces haremos el mayor acto creativo para la humanidad, el mayor, el más sorprendente del mundo, que sin duda será un mundo mejor. Lograremos entonces un mundo mejor, cuando nos dediquemos a hacer cosas distintas e innovadoras al servicio de los demás. Hoy la mercadotecnia y la publicidad han evolucionado de una manera enorme. Hoy la publicidad es mucho más humana. Piensa más en las necesidades del consumidor, piensa más en cómo satisfacer al consumidor. Porque antes teníamos consumidores que compraban lo que les vendieras. Hoy no. Hoy sí te topas con una señora que llega al anaquel y toma dos productos de la misma categoría y los compara no solo en precio, sino en imagen, en contenido, en calidad. Hoy tenemos un consumidor mucho más exigente que antes. Hoy las empresas y hoy los productos, y para eso estamos los publicistas, tenemos que pensar en cómo darle gusto a la gente. La realidad es que esta charla, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿qué creen ustedes que yo les voy a enseñar? Yo en esta plática no les vine a enseñar absolutamente nada, nada. Yo no tengo nada que enseñarles. Yo me sentiría muy satisfecho y muy complacido si después de esta charla logro que tú entres a tu cerebro, busques esa prisión que está escondida en tu cerebro, abras ese candado y liberes tu creatividad. Porque de esa manera podrás ser un ser mucho más completo. Solo me resta, chicos, darles las gracias, decirles que yo soy, desde que yo salí de la universidad, yo no trabajo, nunca he trabajado, siempre me he divertido mucho, siempre he sido muy feliz con lo que hago. ¿Por qué? Porque en mi carrera, que es la publicidad, no existe la rutina. Cada proyecto, cada producto, cada marca, cada campaña es un reto distinto, es una nueva aventura. Y no hay nada más satisfactorio que después de que tú piensas, el día que yo hice mi primer campaña publicitaria, que fue para Domino's Pizza, y yo venía en mi coche y escuché el primer spot de radio, hagan de cuenta que ese día parí. Me puse a llorar en mi coche, yo venía en mi coche, oí esa campaña y me puse a llorar porque verdaderamente era algo que salió de mi cabeza y que lo estaba escuchando en la radio. Vuelvo a insistir, chicos, liberen su creatividad. Pueden lograrlo y pueden hacerlo. Y dependiendo de tu ética, dependiendo de tu moral y dependiendo de tu forma de ser, podrás lograr hacer grandes cosas por la humanidad o cosas patéticas para la humanidad. Pero eso solo depende de ti. Por mi parte, darles las gracias y no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta, con muchísimo gusto yo puedo contestarla. Muchísimas gracias, en verdad, querido Fer, muy emotivo lo que nos compartes. Te agradezco el tiempo que te tomaste y esta reflexión que nos llevas de cómo vincular, aparte de la creatividad con la publicidad, pues con el ser humano. Y con la vida, claro. Exacto, mi Fer. Pues no sé, ¿quién tiene alguna pregunta? Yo tengo un comentario. Mi nombre es Vicky Cornelas. Soy exalumna del profesor. No sé si se acuerde de mí de hace mucho tiempo ya, pero... Creo que sí me acuerdo de ti. ¿Sí se acuerda de mí? De la marisquería, ¿se acuerda? Que iba a ir a prende tu cámara, reina, déjame verte. Ay, es que no estoy arreglada, estoy trabajando. Ay, no, bueno, ¿y a poco vas a trabajar desarreglada? Lo que pasa es que estoy en casa, estamos en casita trabajando. Qué gusto saludarte, qué bueno. En verdad que me da muchísimo gusto porque todas sus enseñanzas siempre me funcionaron, siempre fueron algo que tuve muy claro. Le tengo un cariño muy especial, siempre me acuerdo de usted y créeme que siempre lo ando siguiendo en todo lo que hace. Qué linda, muchísimas gracias.
Y en verdad, pues los que se vayan a inscribir nuevos con usted o bien sus alumnos, póngale mucha atención porque todas las pláticas, todo vale. Son consejos que me han llevado, la verdad, a cosas muy grandes. Trabajo en una empresa muy grande ahorita y siempre tengo muy presente todas sus enseñanzas. Muchas gracias. Es que yo le deposité para que entrara a esta plática y me echara porras. Muchas gracias, mija. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente le dejo un mensajito para después a ver si nos podemos contactar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Un abrazo, cuídese. Gracias, igual. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? A ver, Gaby. Yo tengo una. La verdad, ahora que mencionabas como las ideas locas y como que se salgan de la caja, pero también un poco de la soberbia, yo quisiera saber realmente cuándo saber defender tu idea aunque esté loca y cuándo decir, pues sí, la neta no era una buena idea. O sea, ¿cómo medir esa línea? La verdad es que sí quisiera saber. Fíjate, Gaby, que esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque es una línea muy delgada. Y de ahí viene esta parte que te comenté, que les platicaba de la humildad. Hay que tener la humildad para saber aceptar que hay una mejor idea que la mía o que mi idea no es la mejor. Pero si tú estás convencido que tu idea es la mejor, ¿por qué? Porque ya la analizaste y la racionalizaste 1, 2, 3 y 1000 veces y nada te dice que no, incluso si ya la sondeaste, yo creo que debes de defenderla. Evidentemente es una locura, pero vuelvo a repetirte, el zapatófono era una locura. Y hoy todos tenemos una locura. Y hubo quien en algún momento lo defendió y lo sacó a la luz. Y hoy todos tenemos un zapatófono. Y es porque se obstinó. Lo que hablábamos de Disney. Si Walt Disney hubiera creído en el que le dijeron, lo que estás proponiendo es una locura, ¿cómo vas a sacar las películas del cine? Y si hubiera quedado en eso, hoy no existiría Disneylandia. ¿Cómo saberlo? Hazle mucho caso a tu intuición. Fíjate que de repente hablamos y consultamos mucho con los expertos. Y yo, con todo el respeto que ustedes me merecen, yo en algún momento he decidido mandar a la mierda a los expertos y hacerle caso más a mi intuición y hacerle caso más a mi experiencia y a lo que yo he vivido. Porque eso es lo que al final de cuentas es lo que vale. ¿Sí? También saber aceptar cuando sí, bueno, pues sí me rayé, sí es una locura, ¿no? Pero si tú crees en ello y crees que es viable y has visto cómo se puede llegar a ser viable, no dejes de defenderlo y nunca dejes de soñar. Muchas gracias, Fer. De nada, Gaby. Jorge. Sí, nos contaste cómo conociste personas que, no sé, querían estudiar medicina y terminaron estudiando publicidad. Ahora, yo tengo duda, ¿cuál era tu primera opción y cómo llegaste a la publicidad? ¿Qué te llevó a ello y qué tanto has estado satisfecho con esa elección? Mira, te voy a ser bien honesto, mi querido Jorge. Mi primera opción cuando yo estaba en tercero de secundaria y pasé a la preparatoria, yo quería ser médico, que además te he de decir que hubiera sido un muy buen médico. Mas, sin embargo, a lo largo de la prepa, me empecé a hacer una serie de cuestionamientos y con todo el respeto que me merece la gente que se dedica a las ventas, yo siempre dije, ¿qué preferiría? Que llegar contigo y decirte, oye, ¿ves esa enciclopedia que tienes en el librero de tu casa? Sí, yo te la vendí. O preferiría decir, ¿ves ese comercial que está en la televisión? ¿O ves ese anuncio que está en un anuncio espectacular en el periférico? ¿O escuchas ese spot de radio? Ese lo hice yo. Y entonces pues fue cuando decidí que eso era lo mío. Que yo yo estaba seguro que lo que yo quería comunicarle a los demás y comunicarle al mundo era importante. Y uno de los medios de comunicación que a mí me convencía para poderle comunicar a la gente lo que yo traía en mi cabeza, me di cuenta que era la publicidad. Es uno de los tantos medios, pero a mí me atrajo la publicidad,
porque siempre me llamaba la atención qué había en un comercial de televisión, cómo se hacía, cómo tomaban, cuando yo era muy pequeño, por azares del destino, porque yo no tengo ningún familiar dentro de la publicidad, por azares del destino, llegué a una grabación de un comercial de Volkswagen. Y yo veía cómo le gritaban a un niñito porque tenía que pegarle a un Volkswagen, ¿no? Y el productor le gritaba, ¡pégale fuerte! Y el pobre chiquito lloraba y no le pegaba fuerte al Volkswagen, ¿no? Y entonces yo decía, es que yo lo haría de otra manera. Yo lo haría diferente. Y creo que eso es lo que te va moviendo y te va llevando para poder, en algún momento, cuando tú estás en la publicidad, comiences a hacer cosas de manera diferente. Diferente a como se hace normalmente. Hoy existen productores pedagogos que son especialistas para producir a niños. ¿Sí te resolví tu duda, mi querido Jorge? Sí. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Algo que le quieran decir a Fer. ¿Usted, maestro Flores Mota? ¿Guadalupe? Sí, yo iba a Lupita hacer un iba a hablar. comentario. Sí, más bien Sí, aquí a mí me llegó la invitación por parte de la vinculación que tienen con las empresas. Entonces, me llama mucho la atención porque yo soy psicóloga y hablo, o sea, como que mientras estabas platicando, Fer, sobre esto de la creatividad, dije, pues todo el trabajo que yo hago aplica creativamente para todos, ¿no? Porque no puedo claro, tratar de la misma forma a una persona, ¿no? Porque no, pues no, somos muy diversos. claro. Entonces, me encantó muchísimo, ya hasta me dieron ganas de estudiar publicidad, pero, pero la verdad estuvo muy padre. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Lupita. Efectivamente, por eso digo que la creatividad es una parte intrínseca para la vida, no es exclusivo de la publicidad o no es exclusivo del arte. La creatividad es para todo, para la vida. Un médico tiene que ser creativo, un químico tiene que ser creativo. Bueno, un matemático tiene que ser creativo para poder transmitir las matemáticas. Gracias, Lupita. Y anímate, Lupita, todavía estás a tiempo. Claro. Fer, creo que quería decir algo, mi querido Fer Flores Mota. Oye, Fer, en el paso de las décadas de aquella UDEC, si tú estuvieras enfrente de aquel Fercito, de tu Fercito de hace 30 años, ¿qué consejo te darías a ti mismo sobre esto de estudiar publicidad? Yo estudié también publicidad, soy también de la Universidad de la Comunicación, y Fernando y yo incluso tomamos un par de materias juntos, pero ¿qué le dirías a aquel Fercito de la prepa para que terminara de convencerse en tus mismos zapatos de hacer de andar este camino que ya anduviste? Fíjate, Fer, que si yo me encontrara a ese Fercito y lo viera estudiar como aquel Fercito estudiaba, yo le diría lo que les digo hoy a los jóvenes, a los estudiantes, yo les digo a mis alumnos, ¿dónde está tu vocación? ¿Dónde está tu pasión? Y yo le diría, apasionate de lo que estás haciendo, porque el apasionarte en esto que haces, que hoy es la publicidad, te va a llevar a algo que mucha gente muere buscándolo y que yo lo encontré. Se llama la realización. Yo me realicé en esta carrera. No sé si se pudieron dar cuenta, pero cada vez que yo doy una plática de publicidad y de este tipo de temas, me apasiona. A mí me apasiona hablar de esto. Y cuando eso lo sientes y cuando esa pasión está en tu corazón, lo transminas y lo proyectas. Y entonces logras realizarte. Entonces yo a ese Fercito le diría, apasionate, aprovecha al máximo, abre grandes tus ojos y no dejes de soñar, porque es la única forma de llegar a la realización. Gracias, Fer, qué inspirador. No, hombre, por favor, Fer, muchas gracias a ti por preguntarme eso, que la verdad, pues sí, no, es una pregunta que poco nos hacemos. ¿Qué pasaría si yo me regresara a...
hijo, poco nos lo hacemos, ¿no? Y la verdad es que yo si me regresara, hoy sí te puedo decir, yo no estoy arrepentido de haber estudiado publicidad, estoy convencido de que fue la mejor elección y me siento realizado. Felicidades, Fer. Gracias, Fer. De Fer a Fer. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, Jorge? Sí, yo, ¿qué consejo les darías a los futuros jóvenes publicistas en el ámbito de la publicidad? Porque pues, la publicidad es un arte que está en constante cambio y lo que hoy funcionó, mañana no, tal vez. Entonces, ¿qué les recomendarías ante esta carrera tan cambiante? Fíjate que qué buena pregunta, George. Yo les diría que efectivamente es un medio que evoluciona y cambia a pasos agigantados. Ajá. Y que la única forma de poder brillar o de poder ser alguien o de poder lograr algo en este medio es evolucionando junto con la publicidad. Y eso no es otra cosa más que evolucionar tu pensamiento, tu creatividad, desarrollarte y vuelvo a repetir, pensar en hacer algo que nadie ha hecho, decirlo como nadie lo ha dicho para dejar huella en la publicidad. Anteriormente, en mis tiempos, cuando yo estudiaba en la Universidad de la Comunicación, el Internet no existía el Face, no existía el marketing digital. Y sin embargo, cuando cuando yo estaba en la universidad, comenzó medio a salir por ahí el Internet y nadie pensó ni se imaginó ni nos imaginábamos en aquel entonces que hoy sería un medio publicitario con el potencial que hoy tienen los medios digitales. Que no lo son todo, ojo. Hay muchos medios, hay muchas opciones y desgraciadamente a mí me da mucha risa y a veces un poco de coraje escuchar charlas de gente que tiene empresas de marketing digital que dice, aquí se acabó todo, lo único que va a existir de hoy en adelante es el marketing digital. No. El marketing digital tiene cosas maravillosas, una de ellas es la segmentación, por ejemplo, pero nunca dejará de existir un espectacular o un spot de televisión o un spot de radio. Al final de cuentas, todos estos medios que se han creado por alguien que como tú quieres estudiar publicidad, vas a desarrollarte en la publicidad y se le ocurrió ojalá que a ti en algún momento se te ocurra crear un nuevo medio, crear una nueva estrategia, crear un nuevo formato para poder transmitir este mismo mensaje de una manera como nadie lo ha hecho. ¿Cuál sería mi consejo? La publicidad evoluciona a pasos agigantados, así es que córrele, compadre. ¿Por qué? Porque tú tienes que evolucionar con ella. Y procura evolucionar de tal manera que en algún momento puedas estar un paso adelante para poder crear algo distinto. Ok, muchas gracias. De nada, George. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Mónica, Manuel, Aranza, Gaby. ¿Otra vez tú, Jorge? Yo la verdad que no, estoy muy contenta. Ya. Muchas Ya gracias. quiero hacer muchas cosas de publicidad. Así estoy a 2 de empezar mi libro. Ok. De volverte a inscribir, dices, Gaby. Ok, chicos, pues si no tienen otra pregunta, la verdad es que solamente quiero decirles que para mí verdaderamente es un placer. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, por permitirnos llegar hasta ustedes, por dedicarnos este tiempo. Y ojalá en verdad deseo que algo de lo que dije pueda prender esa chispa para que liberes esa creatividad que tienes dentro. Y si quieres estudiar publicidad porque tu instinto así te lo manda o así te lo dicta, solamente les quiero decir que en la Universidad de la Comunicación es el mejor lugar para estudiar. ¿Por qué? Porque yo soy egresado de. Muy bien, pues lo dijiste de broma, pero bueno, no de broma, en serio. En verdad, No, muchísimas gracias, Fernando Zurutuza,
Creo que demuestras esa pasión que tiene el ser publicista, la transmites, nos llevas a la reflexión. En verdad, un honor considerarme tu amigo, tu compañero de trabajo. Eres un digno representante de lo que es la Universidad de la Comunicación, de la licenciatura en publicidad. E igual, que después de escuchar esta charla, pues haber conocido a un exalumno tan importante como es Fernando Zurutuza, pues igual les haya inspirado para tomar decisiones en su vida. Yo soy Ricardo Cornejo y nos vemos en la próxima charla de publicidad. Gracias.